Muy buenas tardes, profesor. En esta tarde voy a presentar un trabajo final que he venido desarrollando durante este semestre. Este trabajo también ha sido presentado en un evento organizado por la División Norteamericana y se realizó en base a la necesidad que encontré de las mujeres teólogas dentro del contexto latinoamericano respecto al ministerio pastoral. En ese sentido, he titulado mi trabajo El Ministerio Pastoral de la Mujer y la Iglesia Adventista, un análisis sistemático desde la revelación divina y la interpretación cristocentrista. Empecemos entonces. La cuestión, ¿no?, de permitir que las mujeres ocupen puestos en el ministerio pastoral dentro de la Iglesia Adventista sigue siendo un tema pendiente de resolverse. Este tema no es importante, pues es un reflejo de la entidad y relación que tiene la iglesia con Dios, que tiene repercusiones tanto a nivel interno en la iglesia como externo en la sociedad. En este sentido, este artículo explora el rol del liderazgo de la mujer desde una perspectiva cristocéntrica. Para encontrar una respuesta armonizada, ¿no?, a esta temática, vamos a examinar un análisis cristocéntrico del papel de la mujer en el Antiguo y el Nuevo Testamento. También vamos a analizar la influencia de Elena de White, qué dice ella respecto a sus escritos y qué sucedió en los primeros años de la iglesia y los desafíos contemporáneos, hoy en día, lo que se enfrentan las mujeres adventistas en el ministerio pastoral. Este abordaje, ¿no? Esta cuestión revelará mucho sobre las creencias de la iglesia y nos insta también a continuar buscando una respuesta sincera en base a la revelación divina. Comenzamos entonces eh, comentando acerca del análisis sistemático del liderazgo de las mujeres en la Biblia. ¿Qué encontramos? En el Antiguo Testamento se destaca el ministerio profético de las mujeres a través de su llamado a la acción y la defensa en contraste con el papel denunciador más común de los profetas varones. Mujeres como Miriam, Ruth, Esther o Débora desempeñaron un papel crucial en la organización política y de derechos, en la sabiduría y el liderazgo, simbolizando tenacidad y resistencia, con clamor y la fidelidad en alabanza, y como mártires silenciosas que se alzaron, ¿no?, a la acción sin esperar retribución alguna. Estas mujeres fueron llamadas a salvaguardar la continuidad de la existencia de su pueblo y proteger la promesa divina. Sus ministerios no se basaron en el poder institucionalizado o la fuerza militar, sino que fueron guiadas por la sabiduría y la coherencia de sus experiencias de vida. Estas mujeres fueron llamadas por el Espíritu Santo, enviadas a ejercer su ministerio para salvaguardar la continuidad del pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento se ratifica, ¿no?, que el don de ministrar es dado por el Espíritu Santo, tanto a hombres como mujeres, siendo Dios el único que tiene el poder de seleccionarlos. Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 12, 6 y 11, enfatiza, ¿no?, este concepto de igualdad, pues afirma que los dones están disponibles para cualquier individuo y a quien el Espíritu Santo decida concederlos. Así el texto dice: Dios, que hace todas las cosas en todos, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. De la misma forma, encontramos, ¿no?, en el discurso de Pedro durante el Pentecostés, no hace referencia a la profecía de Joel, prediciendo que en los últimos días vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. En cuanto a la tradición de imposición de manos, esta no implica, ¿no?, que se confiera el don del Espíritu o el ministerio divino, sino que es un acto en el cual las tareas ministeriales dejan de ser individuales y pasan a ser representativas de la congregación. Adicionalmente, no se sabe que el término ordenación no se aplica anacrónicamente al texto neotestamentario desde la era medieval. Por ende, ¿no?, tal como lo desarrolla Giles y la imposición de manos, ¿no?, que usualmente se entiende como ordenación, es más cercana en significado al término de credenciales, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no?, en términos ministeriales, la iglesia primitiva, ¿no?, reporta principalmente dos tipos de roles: el apostólico y el de la anciana. Roles que también se han aplicado a las mujeres, como por ejemplo se evidencia claramente en Romanos 16:7. Saludad a Andrónico y Junia, mis parientes y compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles que llegaron a Cristo antes que yo. Pero ese no es el único texto neotestamentario que encontramos. También está el libro de Romanos capítulo 16, en Corintios, en Hechos,
esas también son pruebas, ¿no? Que el Espíritu de Dios es dado también a las mujeres para ministrar su iglesia. Siguiente. Siguiente. Vamos entonces a hablar ahora un poco acerca de lo que dice Elena de White respecto a este tema. Los escritos de Elena de White también arrojan luz, ¿no? Sobre la teología de la ordenación y el ministerio pastoral. Su perspectiva subraya que la ordenación divina precede, ¿no? A la ordenación eclesiástica. Lo mismo que decíamos en la temática anterior, ya que Dios no comisiona a aquellos dispuestos a servir en su nombre. Por tanto, la ordenación eclesiástica representa la aprobación pública de la iglesia para quienes ya han sido comisionados por Dios hacia el ministerio, pero no otorga nuevas habilidades, sino que solo respalda su obra. Esto se evidencia, ¿no? En su obra de Hechos de los Apóstoles, en la página 132-33, donde menciona ella: Dios había bendecido abundantemente las labores de Pablo y Bernabé durante el año que permanecieron con los creyentes en Antioquía, pero ni uno ni otro había sido ordenado todavía formalmente para el ministerio evangélico. Tanto Pablo como Bernabé habían recibido ya su comisión de Dios mismo. Entonces, si es Dios quien designa a la iglesia, y la iglesia es quien confirma, la ordenación de los ministros debe realizarse minuciosamente, ¿no? Considerando tanto los aspectos espirituales como los prácticos. Y se debe elegir tanto a hombres como mujeres acordes sean bendecidos por el Espíritu para desempeñar, ¿no? Tareas como evangelizar, visitar a los enfermos, cuidar a los jóvenes y atender a las necesidades de los menos afortunados. No sea que, como ya es escrito, ¿no? Se cumpla: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisistes? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Finalmente, vamos a tocar el último tópico respecto a los desafíos contemporáneos de la mujer en el ministerio pastoral. ¿Qué es lo que encontramos hoy en día? Pero para hablar de esta temática es importante también saber cómo es que ha ido iniciando. Y es así que el movimiento adventista, ¿no? Reconoció las importantes contribuciones de las mujeres en sus primeras etapas de formación y permitió que participaran activamente en todos los aspectos del ministerio. En este contexto, ¿no? Se conoce que las mujeres desempeñaron un papel crucial en la toma de decisiones y la formación espiritual dentro de la iglesia en los años de 1900 a 1915, un hecho que fue progresando, ¿no? En coherencia con los cambios generacionales, hasta que en 1979 Josephine Bento fue asignada como pastora de la iglesia adventista en Rhode Island. Este hecho, ¿no? Originó un conjunto de cuestionamientos y discusiones en prejuicio del rol pastoral femenino. La ordenación de mujeres sigue siendo, ¿no? Un tema debatido, y tanto los presidentes de la Conferencia General como los de la División Norteamericana enfrentaron la polémica desde la década de 1980. Hoy en día existe un prejuicio formado hacia las mujeres en el ministerio pastoral y en los ministerios de la Iglesia Adventista. Un prejuicio que afecta directamente a su ordenación y que se extiende, ¿no? A sus funciones tales como proclamar el Evangelio, plantar y organizar iglesias, guiar e instruir a los miembros eclesiásticos, ¿no? A los feligreses, administrar la cena del Señor, el bautismo, ¿no? Oponerse a las falsas enseñanzas y en general servir a la congregación. Estos hechos, ¿no? Que se pudieran de alguna manera contrastar con un estudio de campo, ¿no? Que se realizó en una muestra de lideresas teólogas pertenecientes a 7 países, tanto de la división sudamericana, interamericana y norteamericana. Y para eso ustedes ven aquí en pantalla, ¿no? Que este trabajo de campo primero mostró que la principal motivación que lleva a las mujeres a su formación profesional fue el poder ayudar a otros a conocer a Cristo y preparar el pueblo de Dios para su segunda venida. Siguiente. También, muy a pesar de la experiencia profesional y de vida, solo el 9% ha sido ordenada por la iglesia como pastora, y la mayoría de ellas termina desarrollando una labor diferente a la que fue formada. Además de ello, ¿no? Un alarmante 61% de las entrevistadas manifiesta que existe una diferencia en el trabajo no justificado, como diferencias en salario, beneficios sociales, reconocimiento laboral, tipo de contratación y horarios, ¿no? Siguiente.
Como tercer punto encontramos, ¿no?, que al ahondar, ¿no?, en las experiencias laborales de las mujeres, un escalofriante 37% de las respuestas se ven directamente vinculadas a la inequidad de género. En palabras de una entrevistada, ¿no?, ella decía: aunque tenga la misma experiencia educativa, la misma experiencia laboral o mayor, los mismos resultados pastorales, veo que la administración tiende a elegir un varón como obrero. O en palabras de otra evaluada: ya fui departamental y me han dicho que podría ser buena administradora, pero obviamente en Sudamérica no lo seré solo por ser mujer. A ello debe sumarse en un 26% de limitaciones en el trabajo, como la ordenación. Una mujer cumple las mismas funciones que un pastor ordenado, pero a diferencia de ella no es ordenada. Como segunda razón, ¿no? Como la segunda razón, mayor peso en la diferencia laboral. Lo que quiere decir, ¿no?, que las mujeres no pueden ejercer oficialmente sus funciones, o en otras palabras, incluso realizando las mismas funciones como las de un pastor, como les decía, no son ordenadas. Un cuarto punto que encontramos y que ellas, es interesante, ¿no?, este punto, porque ellas encuentran una posible solución a esta problemática, por así decirlo. Y pues para ellas dicen, ¿no?, que para mejorar el desarrollo pleno o para mejorar no solo el desarrollo pleno de la mujer a nivel pastoral, sino incluso para ampliar los campos en la misión. El 29% de las entrevistadas proponen que debiera existir un enfoque que se desarrolle, ¿no? O sea, que haya una mayor equidad laboral. Es decir, debe haber una distribución más justa de las retribuciones respecto a las funciones realizadas y deben ser incluidas dentro del desarrollo de los proyectos eclesiásticos. Un cercano 28% manifestó que es necesario el abordaje del tema desde la perspectiva educativa, ¿no?, que se eduque tanto a los feligreses de las iglesias como a nivel administrativo, a los pastores, a nivel corporativo, ¿no? En este punto, una evaluada acotó, ¿no?, y es importante esto porque ella dice, ¿no?, necesitamos enviar un mensaje claro desde la Conferencia General sobre las mujeres en el ministerio y el papel que desempeñan en la organización. También necesitamos dar una respuesta educada y no dejar que la gente base su conocimiento en suposiciones y opiniones engañosas. Finalmente, un 24% de las entrevistadas también resaltó otros aspectos, ¿no?, como las oportunidades de autodesarrollo y el acceso a beneficios sociales, como becas educativas, maestría y doctorados, que solamente son otorgados a los pastores, pero no a las mujeres teólogas. Concluimos entonces que es evidente, ¿no?, que existe diferencias en el rol de la mujer en cuanto a sus condiciones laborales y de ejercicio. Una diferencia que no debería existir si tomamos en consideración, ¿no?, el análisis sistemático realizado a la luz del fundamento bíblico y de la lumbrera menor, Elena de White. Pero que lamentablemente no se genera desde la existencia de un prejuicio a nivel social que repercute, ¿no?, en nuestras ministras y en todas aquellas que sienten el llamado de Cristo con fe en su corazón, ¿no? Sin embargo, una que es posible de cambio al instaurar políticas equitativas, ¿no?, que en conjunto con la educación corporativa y eclesiástica podrían ser un referente de cambio para la construcción de una comunidad religiosa más representativa del amor de Cristo. No como dice el libro de Juan, el capítulo 13, un mandamiento nuevo os doy, ¿no?, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Este es un llamado que Dios da, ¿no?, a las iglesias para que tanto hombres y mujeres tengan la oportunidad de ejercer el ministerio pastoral y así que el avance de la obra pueda dar por culminada y todos podamos estar preparados para su segunda venida. Gracias.